Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Enfrentando mis temores, a cargo de Enrique Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Enfrentando mis temores. Y vamos a tener como base un pasaje bíblico que nos va a estar guiando en esta tarde, que más adelante les voy a estar mencionando. Sin duda que si profundizáramos en este tema, estaríamos mucho tiempo hablando acerca de los temores, de experiencias vividas al respecto, y quizás si yo diera participación a ustedes podrían contar un sinfín de experiencias que han tenido en la vida acerca de cómo el temor afectó sus vidas, de qué manera ustedes fueron afectados o de qué manera pudieron enfrentar esos temores, de qué manera salieron adelante. Pero quiero con ustedes en una forma muy sintetizada, porque el tiempo también apremia y con todo este protocolo que hay ahora estamos restringidos en muchos aspectos y el tiempo es uno de ellos. Vamos a considerar algunas herramientas que nos van a ayudar a cómo enfrentar los temores en nuestra vida. ¿Cuál es tu temor en la vida? ¿Con cuál de ellos te acostás o te levantás? Sin duda que cada uno de nosotros, el ser humano en general, está expuesto a un sinfín y a una gran variedad de temores. Hay temores que son naturales a todos. Según los entendidos en la materia y quienes estudian lo que es la conducta humana, el pensamiento humano y la forma en que se mueve el ser humano, llegan a algunas conclusiones que son generales para todos los seres humanos. Y los tres principales temores que afectan a nuestra sociedad en general, en el mundo entero, hoy, yo los voy a mencionar por arriba. Uno de ellos es el miedo a la muerte, el temor a la muerte. Este miedo proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por el tema de la supervivencia. De este miedo se derivan otros temores generalizados como el miedo a las alturas. Hay mucha gente que tiene miedo a las alturas o el pánico a viajar en avión o diferentes fobias relacionadas con la extinción de nuestras vidas. Sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de nuestras vidas. En segundo lugar, en estadísticas generales, el segundo temor que predomina es la pérdida de autonomía. El miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados por circunstancias que muchas veces están fuera de nuestro control. El temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común a casi todos nosotros. En su reacción física se le conoce y muchos de ustedes han sentido hablar mucho de esta palabra. Se conoce como la claustrofobia. ¿Y cuánta gente está atrapada por la claustrofobia en nuestro país? Y el tercer temor que predomina en la sociedad entera
es la soledad. Totalmente contrapuesto con muchas cosas que a menudo podemos vivir. Este miedo se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia. La soledad muchas veces viene acompañada de la ansiedad, de la angustia y de un montón de situaciones a las cuales en algún momento quizás tú y yo tuvimos que pasar. Podríamos mencionar un montón de temores más, pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es que los temores son una realidad. Las personas débiles temen y las personas fuertes también tienen temores. ¿Qué hablar del temor de nuestros días? El famoso COVID-19 tiene al ser humano atrapado, lleno de temores. ¿Cuánta gente hoy en día en nuestro país está padeciendo la pérdida de su trabajo, de su fuente de ingreso para el hogar? ¿Cuánta gente ya fue despedida y no sabe si va a volver o no a trabajar? Y ese temor se va apoderando de las personas y se apodera del entorno, de las familias, y comienzan estados muchas veces de depresión, de ansiedad que llevan al descontrol de muchas personas. Y el mundo entero está pasando por una crisis económica. Podríamos mencionar un montón de países que están siendo afectados por la propia pandemia. Y ninguno de nosotros estamos ajenos a esta realidad mundial. ¿Saben que una situación similar se desató hace muchos años atrás, que relata la Biblia, donde una nación entera fue afectada por el clima? Capaz ustedes vayan tratando de recordar, quizás no conozcan, pero quiero que juntos podamos ver qué fue lo que sucedió en ese entonces. Y nuestra protagonista en esta tarde, y de quien queremos sacar una enseñanza, es una mujer. Una mujer en una sociedad dominada por los hombres. Una mujer que perdió a su marido, quedó viuda y tiene un hijo para mantener. Al perder a su marido quedó asumida en una profunda pobreza. Además, nadie la podía ayudar porque el entorno y todo lo que se estaba atravesando en la nación estaba en una profunda crisis económica. Qué difícil muchas veces es enfrentar este tipo de situaciones que nos afectan nuestra vida familiar y personal. Los primeros versículos de Primera Reyes introducen a un personaje muy especial que aparece allí, que era el profeta Elías. Y muchos quizás lo verían como una persona extraña, pero es un profeta que predice una sequía y dice el versículo 1 que no iba a haber rocío ni lluvia en esos años, sino por la palabra de él. Algo que Dios le había revelado al profeta Elías. El pasaje aquí no lo dice, pero en otro pasaje más adelante en la palabra de Dios nos habla del tiempo que duró esta sequía. ¿Alguien sabe? Muy bien, 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Ustedes pueden imaginarse cómo puede afectar un periodo de 3 años y medio que no llueva sobre una nación? Es tremendo los resultados negativos que esto tiene. Sin lluvia no hay agua. Sin agua no hay cosechas. Sin cosecha no hay producción.
sin producción, no hay alimento. Era una situación caótica que se estaba viviendo en aquel entonces. Y lo más tremendo del caso es que Elías vivía en Israel y él mismo estaría en medio de esta situación de crisis económica que estaba afectando su nación. Es más, su palabra fue la que desató esta crisis. Y algo impresionante para observar es que Dios lo manda para ser alimentado por una viuda. A cualquiera de nosotros le hubiera gustado que quizás Dios te enviara a una casa donde había abundancia, seguramente las había en aquel momento, en aquella región, a pesar de la escasez, en una familia pudiente, donde habría muchos recursos para sobrellevar. El profeta Elías venía desde otro sector de la nación donde ya la sed había atacado a las personas, él venía casi siendo sustentado a través de un milagro que Dios había hecho, lo pueden ustedes leer en sus casas, de una forma milagrosa los cuervos lo alimentaban a él, esto lo pueden leer en sus casas, no es el tema en este momento, pero él ya venía sufriendo los resultados de lo que estaba sufriendo esta nación. Y dice que se levantó y se fue a Sarepta, tal cual recibió la palabra de Dios. Y como vimos en el video, cuando él entra a la ciudad se encuentra con esta viuda que estaba recogiendo algunas leñas. Y le dice, por favor, tráeme un poco de agua para que pueda tomar. Como vimos, esta señora era amable, porque en una situación, cuando uno está pasando mal, generalmente es afectado en todo su ser interior. Comienza a contestar mal, comienza a ver las cosas todas mal, le afectan de una manera que no se puede desenvolver en forma natural y normal con sus alrededores, porque esa situación le está afectando. Sin embargo, esta señora cumplía con las normas de cortesía de aquellos tiempos. ¿Cuál pudiera haber sido una respuesta lógica en cualquier lugar del mundo? ¿Y a vos quién te conoce? Ahí lo vemos todo muy bien en video, pero viene una persona cualquiera, estamos todos pasándola mal y todavía te dice dame un vaso de agua, ¿y quién te conoce a vos? O si querés agua, mirá, andala a buscar porque todos la estamos buscando. Todos estamos buscando fuentes de alimento y un montón de situaciones. A la mujer podría haberle parecido hasta como una broma de parte del profeta por lo que le estaba pidiendo. Y en el momento en que ella se va a traerle agua, todavía la interrumpe y le dice, y también tráeme un bocado de pan. Parecería como que el profeta estuviera probando la fe de esta mujer. Y es interesante ver cómo esta mujer no pierde la paciencia, porque en una situación así es muy lógico perder la paciencia y el control cuando uno está pasando por una circunstancia tan difícil como ella estaba viviendo. A tal punto que vamos a ver más adelante que ella había entrado en una actitud de resignación. Y eso es caer muy bajo, humanamente hablando. Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta con el prójimo frente a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y la viuda le ha revelado al profeta Elías en forma clara la situación en que ella se encontraba. Ahí lo mencionaba el video. Y ella dice, vive Dios que no tengo, apenas siquiera tengo un poco de harina y un poco de aceite para hacerle una torta cocida a mi hijo. Quizás
lo más común es que ella estuviera esperando un milagro de que alguien le provea de algún recurso en el entorno donde ella se movía. Pero no solamente que no recibe recursos, sino que encima recibe una persona que le pide a ella algo que ella no tenía. Y es llamativo que estando en circunstancias tan apremiantes, esta viuda no se queje a Dios por su situación. Lo más común cuando estamos enfrentando temores, dificultades, adversidades y todo tipo de cosas, lo que nace naturalmente el ser humano es la queja. Y me empiezo a quejar con quienes tengo a mi lado, y me quejo con el país, y me quejo con la política, y me quejo con esto y con lo otro, porque hay una situación interna que me está afectando a mí y hace de que yo actúe en función de eso. Porque en vez de mirar las posibilidades de solución que hay, miro el problema y me hundo cada vez más. Y Elías le dice algo que es tremendo. Lo ven quienes están siguiendo el pasaje en la Biblia, en el versículo 13, le dice, no tengas temor. Ve como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Sin duda que la estaba probando hasta lo último, porque ella le dijo bien claro al profeta que lo que ella tenía era una sola porción para alimentar a su hijo. Y el profeta le dice que primero le dé a él y después alimente a los de su casa. Saben que el temor muchas veces trae frustración. El temor nos aleja muchas veces de la solución, porque nos enfocamos más en el problema que en la solución. Esta mujer esperaba lo peor. El desenlace para ella era la muerte de ella y de su hijo a falta del alimento. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. Y aquí encontramos la primera herramienta que debemos utilizar cuando nos invade el temor. Y es una palabra muy cortita, la fe. Quizás esta mujer pensó, perdido por perdido, hago lo que me dice esta persona y veo cómo me va. Saben que en mi casa, desde que era pequeño, mi madre acostumbraba, hasta hoy lo hace, recortar documentos o artículos que aparecen en alguna revista o en alguna cosa que entiende que puede ser útil para un hijo, para el otro hijo, o si estamos pasando por diferentes circunstancias y encuentra un artículo en un lugar, en algo, lo recorta, lo entrega, lo hace hasta nuestros días. Pero hay una frase que ella pegó en la heladera hace muchos años atrás. Yo tengo 48 años y tendría 13 años, 14 años, pero me quedó grabada, no me la olvido más. Y estaba pegadita ahí en la heladera, no se la había dado a uno en particular. Y decía lo siguiente: quien no da pasos de fe por temor al fracaso, ya fracasó. Quien no da pasos de fe por temor al fracaso, ya fracasó. Y esto es lo que nos sucede cuando nos enfrentamos con dificultades y temores. En vez de recurrir a Dios, de confiar en sus promesas, de esperar en su provisión, de confiar en lo que es real, ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades, en lo que yo puedo llegar a alcanzar o hacer con mis manos o con lo que se me viene a la mente, y allí el poder de Dios se aleja, nuestra fe comienza a desmayar y fracasamos. Y Dios quiere reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Y saben que la fe implica avanzar. El temor te hace retroceder o quedarte quieto.
o resignarte. ¿Saben cuántas personas hay en nuestro país que teniendo un título, teniendo un pasar mediano, hoy están totalmente en una actitud de abandono? Hay muchas personas en nuestra sociedad. No todas las personas que nosotros vemos en las calles acostadas son o delincuentes o personas con bajos recursos o algo. Hay mucha gente que hoy en día ha tomado esa actitud porque se resignó, ya no encontraba las herramientas para llevar adelante lo que le estaba pasando y se tiró al abandono. Resignó todo tipo de posibilidades de salir adelante. Y esta mujer estaba resignada porque miraba que lo único que tenía era un poco de aceite y un poco de harina. Pero creo que la mujer demuestra su fe en el hecho de darle primero al profeta de lo poco que tiene. Las instrucciones fueron claras. Él hizo énfasis en estas palabras: hazme a mí primero. Y Dios demanda de nosotros que le demos el primer lugar. La palabra de Dios en un pasaje muy conocido, Mateo 6:33, algunos quizás hasta lo pueden decir de memoria, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las demás cosas os serán añadidas. No dice algunas cosas, dice que todas las cosas serán añadidas. Pero cada promesa que ustedes encuentren en la palabra de Dios tiene una condición. Y a veces nosotros queremos recibir la promesa, pero no estamos dispuestos a hacer la condición que pide esa promesa. Y esa promesa es muy clara. Dios te va a dar todo lo que vos necesites, pero dice que primero tenés que buscar a Dios. Y luego de obedecer la viuda y darle esa primera parte al profeta, para ella representaba todo lo que tenía. Todo lo que tenía se lo dio al profeta. Y Dios cumplió su palabra, porque a través del profeta ella recibió una promesa. En el versículo 15 está, 15 y 16. Y la viuda, es muy probable que hubiera alguna vez oído hablar algo acerca del Dios de Israel. Pero yo me imagino esa escena, la mujer en una situación desesperante y se encuentra con esta realidad y hace conforme a la palabra que el profeta le pide que haga. La harina de la tinaja nunca se acabó. Nunca faltó el aceite en la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Yo me imagino a esta mujer todas las mañanas inclinando esa botella, cayendo el aceite, sacando ese trapito de esa olla de barro, metiendo la mano y sacando harina. Dice que nunca le faltó ni el aceite ni la harina. Dios hace maravillas en medio de la escasez. Y gracias al obrar de Dios durante tiempo de escasez que ellos tuvieron que pasar, fueron alimentados la viuda, su hijo y seguramente su familia a su alrededor también. Y creo que en el día de hoy este principio sigue vigente. Hay muchos testimonios que podríamos traer aquí de personas que han experimentado en sus vidas este principio. Si buscas en primer lugar a Dios, Dios no va a dejar que te falte nada. Dios no te promete gran abundancia, pero sí la Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y también hay promesas en la palabra de Dios que dice que no te va a faltar
ni abrigo ni sustento. No te promete grandes cosas, pero lo necesario nunca te va a faltar si buscas a Dios en primer lugar. El apóstol Pablo podía expresarlo y él pudo vivir un montón de situaciones positivas y negativas, pero él podía declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te asalta el temor y no sabes qué hacer, recuerda que en primer lugar tenés que activar tu fe en Dios. Él nunca te va a fallar. Sus promesas, 2020 años después, se siguen cumpliendo. Hay muchos testimonios de ello. Cómo Dios proveyó en tiempos de necesidad, en momentos de temor, en momentos de desesperación para muchos, en ausencias de trabajo, en situaciones familiares complicadas. A través del cumplimiento de sus promesas, su fidelidad nunca ha faltado. Y en segundo lugar, si te asalta el temor, busca primero a Dios. A veces es lo último que hacemos. Buscamos todos los recursos que nosotros podemos tener a nuestro alcance. Damos todos los manotazos que podemos dar. Cuando no damos más, vamos a Dios. Pero la promesa de Dios se cumple cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y Dios quiere que en primer lugar le busques a Él y Él te va a sorprender. No importa si hay pandemia, no importa si hay coronavirus, no importa si la situación del país está crítica. Si tú buscas a Dios en primer lugar, no te va a faltar nada. Es promesa de Dios y lo que Dios promete lo cumple. Mi deseo es que cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí, puedan decir como el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saben que la Biblia está llena de promesas que te ayudarán a enfrentar el diario vivir y a descubrir que Dios aún hoy sigue cumpliendo lo que ha prometido. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que en mi vida personal han sido una fortaleza y un sostén en momentos muy difíciles. Yo he pasado muchas situaciones. En mi adolescencia pasé por muchas etapas donde el temor se apoderó de mí. Yo podría contar en otra oportunidad mi testimonio, pero caí en una profunda angustia, depresión, dejé de estudiar a raíz de eso, un montón de situaciones negativas, producto del temor, de la angustia, tuve que buscar ayuda profesional, un montón de cosas. Pero también me apoyé de las promesas del Señor. No fue fácil, tuve que poner en práctica esto, pero salí adelante. Y lo que les digo, se los digo con propiedad porque lo viví en mi vida personal. Dios nunca va a faltar a sus promesas. Y lo que Él promete, lo cumple. Y yo traje en esta tarde un montón de promesas que en mi vida personal fueron tremenda fortaleza y ayuda en un montón de situaciones. Yo las tengo en mi computadora, las imprimí, pensé que en una hoja las podía traer, pero sumaban 5 hojas. Y yo digo, si hago 5 hojas, un juego para cada uno, no sabía cuántos ustedes iban a hacer en esta tarde. Entonces lo que hice es traje un montón de hojas. A unos le va a tocar para determinadas situaciones, a otros para otras, lo van a empezar a repartir. Si usted quiere tener el juego completo, que lo traje y dejé 2 juegos completos en la biblioteca, puede sacarle fotos con el celular o pide que se lo manden por WhatsApp, no sé cómo, pero acceso hay para que usted pueda apropiarse y cuando estés pasando por diferentes circunstancias,
Agarrá esa hojita, que son promesas de la Biblia que están escritas, ni siquiera las tenés que ir a buscar. Y vas a ver cómo la provisión de Dios, la fortaleza de Dios a través de su palabra, te va a estar sosteniendo, animando en diferentes momentos que puedas estar atravesando. Es mi deseo que el Señor te bendiga en esta nueva semana que comienza. Ninguno está ajeno a decir, yo nunca voy a pasar por esto o no me va a pasar esto. El temor te busca, no es que vos lo buscas, te busca. Y tenemos que estar preparados para enfrentar esos temores de la mejor manera, nunca mirando lo poco que tengo, sino confiando en la provisión que Dios tiene para vos.